Y nosotros tenemos que poner el foco ya con nuestro siguiente invitado, Rodrigo Oria Espinosa, director de SEBET, Inversiones SEBET Espinosa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí contigo de nuevo, Javier. El placer es mío, Rodrigo. Lo primero que te pregunto, porque ya ha sido el día de los datos macro, bueno, ese dato de ISM Servicios, comentábamos antes por Twitter ese dato que ha salido muy por debajo de lo esperado, porque se ha salido en 51,2, si no me equivoco, baja 3,8 puntos porcentuales en el mes. No son buenas señales para una economía y para lo que estamos viendo, ¿no? Podemos también decir que el dato de las nuevas órdenes, porque a mí el dato que más me parece relevante es, dentro del PMI está lo que es nuevas órdenes que se piden al sector manufacturero. Y ese hay un desplome del menos 10%. Entonces, cuando una economía, de repente, el sector manufacturero de nuevas órdenes te hace una caída tan grave y llevamos hablando un buen tiempo de los problemas bancarios, de la curva de tipos, esto empieza a dar como señales de que la economía se está frenando. Lo único que de momento, actualmente, dice que no estamos en recesión es el empleo. Lo que pasa que recordemos que la crisis del 2008 se inicia con el desempleo en mínimos históricos. Entonces, si vemos de repente que los despidos empiezan a acelerar, ahí todas las piezas del puzzle estarían ya puestas sobre la mesa y veríamos cómo de grave si va a ser soft landing o hard landing. Yo me inclino más, a mí que me gusta mojarme, yo me inclino por el hard landing. Por el hard landing, como bien decía Rodrigo, que muchos dicen que la tasa de desempleo cuando incrementa es alcista porque significa que ya posiblemente estemos cerca del final de la recesión o de la recesión ya anunciada, pero realmente, como bien dices, de hecho, tenía una tabla preparada para luego mostrar también, donde se ve que en muchos sitios, en muchas ocasiones, en mercados bajistas, la tasa de desempleo ha seguido subiendo y el mercado, o cuando ha empezado a subir, sobre todo cuando venía de mínimos y empezaba a subir, y el mercado ha continuado bajando cuando esa tasa de desempleo incrementaba. Lo que sí que es verdad es que el mercado acaba subiendo antes de que la tasa de desempleo toque un techo y empiece a bajar. Pero lo que bien comentas, puede haber ocasiones como por ejemplo el 2008 o el 2000, donde la tasa de desempleo empezó a incrementar y las bolsas volvieron a caer. Te quería preguntar también por el rendimiento que estamos viendo de los intereses de los bonos, de los treasuries. Estamos viendo caídas fuertes en toda la curva en general. Estábamos viendo el 10 años antes cayendo, el 2 años también. Claro, todo esto es buena noticia para los poseedores de bonos. Muchas veces nos has comentado tú que era una de las opciones para mirar estos meses. Pero ¿qué está diciendo este comportamiento de los intereses? Bueno, tenemos el TLT, que es el ETF que refleja los bonos a más largo plazo, pues desde que hemos empezado a hablar de ello en noviembre, pues se ha hecho estoy mirando aquí, casi un 17%. Como tenemos que ver la curva de tipos, es que el mercado se empieza a posicionar, empieza a ver probabilidades y el mercado cada vez apuesta más con que las subidas de tipos por parte de la Fed van a parar. Y no solo van a parar, el mercado es lo que está diciendo, el mercado está diciendo, veo bajadas de tipos de interés, pero no las veo dentro de año y medio o 2 años, las veo ya para el segundo semestre de este año. El mercado está diciendo, hay un montón de grietas en el sistema y como veo grietas en el sistema, empiezo a apostar a la baja y me posiciono en activos que yo creo que en un momento de crisis se vayan a revalorizar. Esto es un tema de probabilidades, nadie sabe lo que va a pasar, pero sucede que cuando vemos de repente que el mercado de la renta fija cada vez apuesta más a este escenario, vemos quiebras bancarias, vemos despidos, vemos el PMI de nuevas órdenes haciendo un menos 10%, que el índice de transporte marítimo pues vuelve a caer, que las exportaciones e importaciones chinas pues son realmente malas. Esto podemos ver realmente que el mercado está diciendo hay algo que viene, no se sabe por dónde va a caer el sistema, pero yo me estoy protegiendo con algo. Los inversores están protegiendo, entiendo, con ese colateral que bien nos has comentado, ¿no? Con esos bonos o por lo menos refugiándose en ese tipo de activos, ¿no, Rodri? Exactamente, vemos una huida hacia activos líquidos y seguros. Por una parte, lo que has comentado de las letras del tesoro y por otra parte, un mercado que está diciendo van a bajar tipos de interés y como van a bajar tipos de interés, yo voy a comprar
una deuda que ahora mismo rinde el 10%, el 3%, 3,5%, que está por debajo de los tipos de corto plazo, pero como veo aún más bajadas de tipos de interés, esa deuda que me va a rendir al 3,5%, dentro de 6, un año, año y medio, cuando los tipos quizá están en el 1,5, en el 2%, yo voy a ganar dinero porque mi deuda va a ser más atractiva. Por eso estamos viendo bueno, posiciones que he comentado mucho en este programa. Estamos viendo el oro subir, estamos viendo los bonos subir, estamos viendo, por ejemplo, subir el Bitcoin, que eso me sorprende, pero sí hay un cierto miedo de lo que está pasando. Entonces el mercado se cubre. Luego el mercado bursátil de la bolsa es otra cosa diferente porque el mercado se está moviendo entre las expectativas de, bueno, esta ya es la final de paradas de tipos de interés y por lo tanto, si hay paradas de tipos de interés, esos son buenos para las bolsas. Veremos en qué queda todo. Te quería preguntar también, Rodrigo, por el comportamiento que estamos viendo, tanto decías, me sorprende el movimiento del Bitcoin, ¿no? Bueno, supongo que entiendo que es por esa caída del dólar que hemos visto estas últimas semanas, que de hecho aprovecho para preguntarte sobre el dólar. Si resulta que los tipos de interés están cayendo y el diferencial contra otros bancos centrales al final va bajando en cuanto a tipos, ¿eso no sería negativo para el dólar? Porque la gente ya está hablando de caída del dólar, de subida de otras divisas. Por ese lado, una pregunta. Y por el otro, opiniones sobre el oro y el movimiento del Bitcoin también. Que el oro ya está cerca de bueno, por encima de los $2.000 la onza. Sí, el otro día tocó $2.020 la onza, lo cual es muy positivo y yo aquí me alegro, la verdad. El tema del dólar. Los temas momentos del mercado de divisas son muy difíciles de prever, son muchísimos engranajes que hacen moverse. Yo me inclino yo me inclino por la tesis de que el comercio internacional está siendo muy débil y de ahí que el dólar ahora mismo, cuando caen las importaciones y exportaciones y se reduce el ritmo de comercio internacional, pues ya no es tan necesario el dólar y entonces en un momento que hubo escasez de dólares, de repente baja la economía y empiezan a sobrar dólares. El problema que yo veo que como se pare la máquina que emite dólares, que es, bueno, pues son los bancos internacionales, inmediatamente podemos ver cómo el dólar baja por este problema del comercio internacional y en breve, o bueno, pueden ser 6, 8, 10 meses, 12 meses, cuando se pare la máquina de verdad, pues el dólar haya un cierre de posiciones contra el dólar y la gente tenga que vender activos para conseguir dólares y ir repagando sus deudas. Entonces, ¿a corto plazo podemos ver seguir cayendo el dólar? Sí. Me sorprendería ver un dólar tan débil durante la próxima, bueno, si se produce una verdadera recesión, me sorprendería ver un dólar débil, porque ahí el dólar habría escasez y se dispararía las compras. Eso te iba a Y decir. respecto, bueno, me decías del Bitcoin. Sí. La verdad que en este sentido me sorprende la subida del Bitcoin en un momento porque el mercado está dando síntomas de que va a haber problemas de liquidez, que hay problemas de financiación dentro del sistema. Hemos hablado mucho de la crisis bancaria, ¿no?, que se ha producido. Y entonces es sorprendente, la verdad. En ese sentido me tiene un poco desconcertado. Quizá haya alguna gente haya interpretado pues que va a haber la falsa inyección de liquidez bueno, la inyección de liquidez a través de las nuevas ventanas de BTFP, que es una nueva facilidad de financiación de la Fed, y entonces la gente haya interpretado como que se está expandiendo el balance de la Fed y entonces es el momento de comprar activos como el Bitcoin o como el oro. Te iba a decir también, Rodrigo, con esta nueva liquidez por parte de la Reserva Federal, sobre todo para los bancos, esa ventana BTFP, la ventana de descuento, todas esas líneas de liquidez que se han solicitado. Claro, te pregunto, ¿esto por qué el mercado ha reaccionado así? ¿Es un inyecto de liquidez que llega a las bolsas? ¿Estamos viendo un repunte de las bolsas debido a eso? ¿O las bolsas están rebotando simplemente porque descuentan que a lo mejor pues todo acaba en un soft landing? Es que es curioso el rebote, por eso te digo, a lo mejor porque había mucho posicionamiento en corto también y han querido cargárselo antes. Totalmente, cuando hay muchísimas posiciones cortas y no ocurre ningún evento que lo justifique a veces, pues de repente se cierran todas las posiciones cortas y hay una subida. Yo particularmente creo, siempre he dicho que el mercado bursátil es el niño tonto de la clase de finanzas. Cuando realmente todo ha estallado y la crisis ha llegado, ahí es cuando las bolsas se enteran y dicen, uff, aquí hay que salir. Mientras tanto, pues las bolsas
cogen cualquier tipo de justificación para tirar para arriba. Eso lo vimos en 2008, como la bolsa aguantó, hasta que hubo un momento en el que la Fed corta tipos y hace en un día una bajada de 1,25% directa. Habían hecho otras bajadas y de repente la bolsa dice, uff, quizá estas bajadas de tipos de interés no son positivas para la bolsa, sino que realmente hay un problema en la economía y de ahí que se vayan a deprimir los tipos. Entonces yo creo que las bolsas acabarán capitulando, no se sabe cuándo, por eso a mí no me gusta ponerme corto de los índices, porque puede haber justo estos movimientos de cierres de cortos, pero con todo lo que está pasando en la economía, los datos realmente no me indican a que haya que ponerse largo de índices al SP500 o indexarse. Siempre hay buenas posiciones, siempre hay empresas en las que van a ser alcistas e incluso un mercado bajista. Entonces, yo no soy blanco y negro de salirme de la bolsa o porque crea que va a haber una recesión, sino siempre hay oportunidades y hay posiciones que se pueden tener. Como bien nos comentabas, de hecho, la renta fija, que aprovecho para preguntarte, Rodri, sobre renta fija, nos has comentado, tipos de interés cayendo, muestran algo, es el niño inteligente de la clase, mientras la renta variable es el niño tonto que va un poco atrás. Te quería preguntar sobre próxima reunión de la FED. Sé que para ti nos has dicho muchas veces que, bueno, que es indiferente lo que haga la Reserva Federal, porque al final es el mercado quien marca los tipos de interés, pero viendo que el 2 años ya está por debajo de la tasa efectiva de la Reserva Federal, viendo que todo el mundo se está yendo también al repo inverso para coger unos intereses muy altos, viendo que se están dando unos intereses súper altos con respecto a lo que se está dando ahora mismo en el mercado, porque los intereses de los bonos están cayendo. Claro, mi pregunta es, ¿crees que la Fed a partir de aquí va a empezar a pausar o incluso ya la curva de swaps espera recortes de tipos durante todo 2023? El mercado está diciendo, ¿vas a bajar tipos de interés? No, el mercado está diciendo, no vas a seguir subiendo tipos de interés, sino que además los vas a bajar en picado para 2024. Eso es lo que está diciendo el mercado. Esto hay que verlo como probabilidades. Cuanto el mercado va mirando y va apostando. De hecho, el último mes tuvimos un repunte de las rentabilidades de los bonos. Pero inmediatamente, cuando se empiezan a producir esos problemas bancarios, Credit Suisse, First Republic, Silicon Valley, dicen, aquí yo me empiezo a refugiar, yo empiezo a cubrirme posiciones. Por ejemplo, en el mercado eurodólar, que es el mercado de los depósitos fuera de Estados Unidos, los futuros del eurodólar, hubo la mayor caída, el mayor hedge, casi en décadas, de posiciones de los dólares. Entonces, el mercado está diciendo, sobre todo la renta fija, aquí hay un problema, vas a bajar tipos de interés y vas a dar la vuelta, porque la Fed puede forzar la máquina un tiempo, puede seguir forzando la máquina, pero los depósitos se van a seguir yendo al mercado monetario. Entonces, no sabemos por dónde va a salir el mercado, pero los bancos pequeños van a tener grandes problemas para mantener sus depósitos, sobre todo con la situación de los fondos monetarios. Preguntar también sobre los depósitos y las salidas que hemos visto en las últimas semanas. Se dice que, bueno, que es que la gente se está yendo, ya lo comentábamos hace 2 semanas, que los inversores estaban yendo a los fondos monetarios. Claro, sacan el dinero del banco, lo meten en un fondo monetario, se llevan aproximadamente un 4% por tener su dinero aparcado ahí. ¿Crees que el problema podría venir ahora, en vez de los bancos, que todo el mundo tiene el ojo puesto por los fondos monetarios? Bueno, a ver, en principio, si la gente saca sus dineros del banco, pues los bancos van a tener que acudir a, bueno, pues vender sus activos, ¿no? Y para reembolsar la liquidez. La Fed está forzando la máquina y al final va a generar un gran problema, porque el mercado le está diciendo, no puedo mantener estos tipos, no veo estos tipos en el largo plazo porque las expectativas de inflación y crecimiento no son lo suficiente. Cuando nosotros vemos la curva de tipos totalmente invertida en vez de ser una curva positiva, el 1%, por ejemplo, a corto plazo y el largo plazo al 3 o al 2,5% y la vemos invertida, los tipos al 4,5% y de repente los tipos a 20 años al 3%, está diciendo esto no es una situación normal. Es difícil saber por dónde va a salir el sistema, porque al final es como un edificio. Cuando para mí la curva de tipos son como las grietas dentro de una pared. No sabemos qué está mal dentro del edificio porque tendríamos que entrar dentro de los cimientos y ver si el edificio va a caer por la izquierda, va a caer por la derecha, qué columna se va a caer. Muy difícil saber cuál va a ser el detonante o los comportamientos del mercado. Pero lo que le está diciendo el mercado es, vas a bajar tipos de interés, no fuerces la máquina
y vas a dar una vuelta de 180 grados en tu política monetaria. Pues muy interesante todo esto, Rodrigo. Nos quedamos con todas las claves que nos has comentado y todo el análisis. Rodrigo Oria Pérez Espinosa, director de inversores en Sebet Espinosa. Muchas gracias, como siempre. Sí, Javier, quería decir una cosa. Dime, claro. A los espectadores. No, que el otro día estuve revisando comentarios porque hice una defensa del dólar a corto plazo. Yo no soy pro dólar, pero en el corto plazo yo soy pro dólar. Y mucha gente me criticó diciéndome que no tenía ni idea. Le digo yo, a toda la gente que esté en contra del dólar, acepto una apuesta en el corto plazo, ponemos dinero en una cuenta corriente con notario y decimos, mira, el dólar va a dejar de ser divisa reserva mundial el próximo año, pero nadie me quiso apostar. Bueno, pues iremos viendo. Como siempre, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, por mojarte siempre aquí en el programa, que es lo que nos gusta cuando viene la gente y se moja. Y por supuesto, con el tiempo veremos y estaremos aquí para comentarlo. Gracias, Rodri. Que tengas buena tarde y feliz Semana Santa. Igualmente, Javier, un placer estar aquí contigo. Chao.